pasamos a la siguiente ponencia. Volvemos otra vez al tema de protección respiratoria, al tema del sílice, que es el gran protagonista en el sector, en este caso con Virgilio Elías, que es coordinador técnico de Unimat Prevención, que nos va a hablar sobre estrategia higiénica para el control de la sílice libre cristalina. Cuando quieras, Virgilio, la audiencia es tuya. Bueno, pues en primer lugar agradecer en nombre de Unimat a FSL nuestra participación a este evento y esta jornada tan interesante y tan importante que consideramos. Y bueno, mi exposición y mi ponencia se va a basar principalmente, como bien ven todos ustedes, en la estrategia, en una estrategia higiénica para el control de la sílice libre cristalina en el sector cerámico. A nivel del servicio de prevención, llevamos Unimat muchísimos años, un histórico muy importante de mediciones higiénicas y con una amplia experiencia, y todo ello nos ha llevado a poder ir realizando este tipo de actuaciones y definir este tipo de estrategias a nivel de higiene industrial, específicamente con la sílice libre cristalina. Pasos previos para establecer una adecuada estrategia. Tenemos que tener en cuenta siempre una buena identificación de todas las zonas, las áreas de exposición de la planta de producción. Es cierto que ahora hay un cambio en el proceso higiénico y en la estrategia desde la perspectiva que ahora es mucho más importante y es básico hacer ese análisis higiénico en todos los puestos del proceso productivo. Tanto como veremos en las diferentes zonas, como ya antes se ha comentado, que haya una exposición directa, como en lugares donde esa exposición pueda ser indirecta o muy baja. Hay que identificar los puestos, las tareas y los tiempos de exposición de esas tareas, ya que eso también nos puede llevar a redefinir grupos de exposición similar. Nosotros los higienistas en la estrategia higiénica medimos por puesto de trabajo, pero cada puesto está desglosado por tareas y es muy importante conocer después de los resultados esos tiempos de dedicación a las mismas, que muchas de ellas a veces son críticas. Verificar un mantenimiento preventivo adecuado, ver un poco si durante el proceso higiénico en la medición ha habido algún escape, ajuste, se ha realizado una operativa de limpieza y cómo se ha realizado. Y después es muy interesante realizar mediciones ambientales, como después pondremos también algún ejemplo, tanto con equipos que se está ya utilizando en el sector, que son contadores o medidores de partículas en continuo, con mediciones higiénicas personales que también combinamos entre las personales y las ambientales, ¿vale? Son aquellas que son estáticas y que combinan. Es cierto que son dos tipologías de medición. Una se aplica a un criterio higiénico, que son las que hace el servicio de prevención, pero las otras, bueno, las están realizando algunas empresas y, como bien veremos, dan estimaciones interesantes que te pueden ayudar a corregir ciertas exposiciones puntuales y favorecer un poco el proceso. Es muy importante formular a partir de esas mediciones higiénicas un plan de acción específico, priorizando las medidas técnicas y organizativas, implantar las medidas y hacer una verificación periódica de las mismas, con lo cual es un proceso retroactivo. De hecho, les enseño más o menos un esquema parecido a lo que ya les estoy contando, en el cual se hace ese análisis de tareas, nos permite definir los escenarios más importantes, esos grupos de exposición que vendrán vinculados a los puestos de trabajo, y procedemos a hacer las mediciones, combinando tanto mediciones personales como estáticas en todo lo que es la planta de producción. A partir de ahí, de esos resultados, se definen un número de muestras y periodicidades de medición para ampliar el estudio, ya que el estudio siempre tiene que ser en continuo, hacer mediciones continuas, porque al final la higiene nos lleva a poder extrapolar y tener una tendencia de la exposición que va a tener el trabajador. Por eso existe un continuo proceso de medición. Se analizan los puntos críticos y, con las medidas preventivas obtenidas de esos resultados que se debe de aplicar, volvemos a hacer ese tipo de mediciones. Mediciones lo que son personales combinadas con las estáticas. Bueno, cosas más a tener en cuenta. Como se ha comentado anteriormente, nosotros en la industria cerámica vimos una estrategia
en la cual habían diferentes grupos y niveles de exposición. Y hemos establecido estos 3 niveles. Puestos o tareas de posible exposición directa de forma continua son aquellas en las cuales en el proceso de trabajo existe una presencia de polvo constatable y hay una manipulación de esta sustancia. Lo encontramos mayoritariamente en la industria del atomizador y en algunos puestos de trabajo de la industria de fabricación de pavimento y revestimiento cerámico. Después tenemos otros escenarios donde esa exposición se produce por algunas tareas de forma puntual o porque se accede en algunos procesos donde hay esa exposición a sílice de una manera también de forma puntual. Y después ya tendríamos otras áreas dentro del proceso productivo donde el propio proceso de la aplicación no tiene una exposición y serían zonas alejadas donde la exposición es indirecta. Principal sería principalmente a partir del proceso de cocción, pues por ejemplo, lo que sería salida de hornos, clasificación, ejemplo, o sea, etc. Más cosas. Bueno, nosotros también consideramos que es interesante que la empresa tenga una visión unida desde la definición de los puestos de exposición, el número de muestras a realizar de los resultados de las mediciones, la aplicación de unas medidas técnicas y después una trazabilidad con lo que es la vigilancia de la salud. Entonces es muy importante tener ese tipo de línea. Y bueno, con este cuadro más o menos ejemplo, les queríamos indicar pues una referencia que es muy interesante a tener en cuenta. En la parte final sí que añadimos o mostramos la parte del protocolo que justo hace poco tiempo ha habido una actualización del protocolo de silicosis y otras neumoconiosis, donde entra en juego también esas periodicidades de esas radiografías en base a los tiempos de exposición del trabajador a la sílice libre cristalina. Como ejemplo de un informe, de una medición, bueno, solo recordarlo, importante, por una parte, siempre se analiza el polvo total, que en concepto de fracción respirable, y por otra parte lo que es la sílice libre cristalina. Y destacar que de todos esos informes que realizamos, los servicios de prevención, siempre igual que como cualquier evaluación de riesgos, esto es una evaluación de riesgos específica, sale o surge un plan de acción que muchas veces, pues, falta o debe completarse de una manera mejor más precisa. Bueno, pues remarcar que tiene que ser un proceso ahora más que nunca intenso y que tiene que estar incorporado en todo lo que es la planificación preventiva de la empresa. Conceptos importantes a nivel de higiene industrial a tener en cuenta: las metodologías de laboratorio que hoy en día se emplean para el análisis de la sílice libre cristalina. Tenemos 2 principalmente: la espectrofotometría infrarroja y difracción de rayos X. En el sector cerámico, habitualmente la que estamos utilizando es espectrofotometría infrarroja, ya que, como bien ven ustedes ahí, los contenidos que tenemos partimos principalmente de cuarzo de sílice libre cristalina. Existen otros procesos, justo el cerámico no es así, pero donde puede haber otros elementos como cristobalita tridimita o presencia de sílice amorfa, en la cual, cuando hay procesos interferentes en el proceso del análisis del laboratorio, proponga el propio laboratorio de análisis realizar el análisis de la sustancia por difracción de rayos X. Pero todo ello en conjunción y en coordinación con el propio laboratorio. Otra referencia interesante que queríamos también dar a nivel de reflexión es conceptos en higiene industrial para clarificar las áreas de riesgo. Nosotros hemos identificado 3 áreas por separado, pero bueno, cosas interesantes a tener en cuenta es el concepto de la exposición al agente químico, en el cual nos indica esa presencia del agente en el lugar de trabajo, y normalmente que esa exposición la tenemos evidentemente por vía inhalatoria y dérmica. Y después otras referencias también importantes: el límite de cuantificación y el límite de detección que el laboratorio de análisis nos va a dar. En este caso les he puesto dos referencias que tenemos basadas en la espectrofotometría infrarroja,
en la cual pues, el mínimo nivel que tenemos son los 3 microgramos de sílice. Todo ello muy por debajo del 10% del valor límite ambiental. Aquí también, bueno, como uno de los ejemplos de los resultados de laboratorio, donde nos marcan esos límites de detección y esos límites de cuantificación. Y también les quería mostrar los ejemplos que en el sector se están realizando en el uso de medidores de partículas en continuo, que nos parece interesante combinar a nivel de las mediciones personales y estáticas que hacemos el servicio de prevención, porque nos pueden dar pueden ayudar a corregir ciertas desviaciones o puntos críticos en la empresa. Les pongo 2 ejemplos simplemente. En este que les muestro a todos ustedes, pues habría que utilizar el canal, el PM4, ya que tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando en la franja de fracción respirable. Y ello nos permite hacer una valoración en puntos críticos e incluso en diferentes zonas de trabajo de la planta. Nos obtendríamos valores instantáneos y valores medios. Cosas que durante este tipo de trabajos y de acciones hemos podido detectar. Bueno, por ejemplo, de haber puertas abiertas a cerradas, podrían haber desviaciones de un 30 a un 50% en ese momento, de lo que es de la partícula de polvo. Claro, hay procesos donde en ese caso habría dilución y no habría control sobre lo que es el proceso del material particulado, y ahí se nota. Y después puede ayudar a estos equipos también a detectar puntos críticos de referencia. Por ejemplo, zonas de aplicaciones como sopladores, rascadores, zonas de carga, y tendríamos estimaciones del nivel de polvo que tenemos en ese proceso. Con lo cual, después, con la medición higiénica, podemos tener un poco más información. Otros ejemplos de otras zonas donde habrían puntos también críticos, donde pues, podríamos obtener de una manera instantánea referencias u estimaciones al respecto. Pues todo ello ya se está realizando en varias empresas en el sector y nos parece interesante también ponerlo en valor. Y otro punto también serían los rascadores. En los rascadores tenemos puntos también de referencia donde esos niveles de polvo suben de manera importante, con lo cual, bueno, pues con estos equipos se pueden también detectar la eficiencia de esas aspiraciones y los puntos, digamos, de trabajo más característicos. Y también les quería enseñar un ejemplo de lo que nosotros comúnmente llamamos el famoso mapeo, ¿no? El mapeo en el sector. Bueno, nos da muchas ventajas porque, por una parte, permite de esta manera zonificar y tener con colores vinculado a las concentraciones, a la exposición diaria relativa, pues las zonas y los puntos un poco críticos que, como hemos comentado anteriormente, pues a nivel, por ejemplo, de coordinación de actividades empresariales y sobre todo a nivel de la organización dentro de las plantas, nos pueden ser evidentemente muy útiles. Bueno, como principales conclusiones obtenidas del estudio realizado, de los estudios higiénicos, pensamos que es de vital importancia analizar con profundidad el puesto de trabajo y las tareas y tiempos de exposición. Esto nos permitirá redefinir los grupos de exposición similar. Previo a las mediciones higiénicas, nuestra experiencia y lo que llevamos realizando durante muchos años es la participación es vital de lo que es el Comité de Seguridad y Salud, o si no llegara al número pertinente, pues como mínimo también los delegados de prevención, para que haya un consenso entre puestos, tareas y tiempos de exposición. Consideramos que es muy importante establecer este mapa de polvo, este mapeo en la empresa, que unido con un plan de acción con medidas específicas por zonas o puestos nos da un diagnóstico muy importante. Combinar las mediciones de partículas en continuo con las mediciones higiénicas del servicio de prevención, tanto personales como ambientales, puede mejorar la detección precoz de esos puntos y corregir antes y reducir esos niveles de exposición. Y disponer de un histórico por puesto de trabajo nos permite también unirlo con una trazabilidad entre valores de mediciones higiénicas y vigilancia de la salud, ya que conforme establece la norma, el empresario tiene que tener a disposición un histórico en ese tipo de proceso, con lo cual ampliar y desarrollar el campo de la higiene industrial y las mediciones higiénicas es vital e importante.
Y después, bueno, procesos de ventilación general reducen notablemente la concentración, aunque sí que es cierto que combinar aspectos de compartimentación y sectorización de zonas con la aspiración localizada es lo que parece hemos obtenido mejores resultados de reducción de concentración. Y hacer un gran esfuerzo, como ya se está haciendo desde hace mucho tiempo, en ir reduciendo procesos de soplado para hacer un control más exhaustivo de lo que es la silicia libre cristalina. Y nada más, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Perfecto, muchas gracias, Emilio.